Hola, buenas tardes, María Ángeles, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes, muy bien. Vale, bueno, como habíamos quedado, te voy a hacer la entrevista para desarrollar una serie de reflexiones que tengo que hacer acerca de lo que significa ser un maestro pasional. Entonces, Vale, bueno, primero de todo me gustaría saber a qué te dedicas. vale. Mira, yo soy profesora de educación secundaria desde hace 29 años. Estoy en un instituto público de Barcelona y puedo pues, ofrecerte las respuestas de lo que ha ido a ser mi experiencia laboral y mi trabajo personal. Muy bien. Vale, pues vamos a empezar con las preguntas de la entrevista. La primera pregunta es, ¿para qué quieres ser maestra? Mira, ser maestro es una vocación. Ser un buen maestro se tiene que llevar dentro. Es algo que te gusta, es algo que vives, es algo que te llena, es algo que realmente lo disfrutas mientras lo estás haciendo, aunque tenga muchos sinsabores a veces. Pero realmente es algo que no se puede explicar demasiado con palabras. El que no lo vive no es un buen maestro. Pero no es tanto, ¿no? Esa sensación que tiene que tener un buen maestro a la hora de Mira, dedicarse a la enseñanza, un sino buen... por qué tú te quieres dedicar, es decir, ¿Por por qué qué me he has querido decidido, dedicar? exacto, y para qué te dedicas a esto y no te dedicas, por ejemplo, a otro tipo de trabajo. Mira, porque yo desde ya muy pequeña, no sé, me gustaba un montón compartir mis experiencias, compartir mis conocimientos, ver cómo los demás pueden aprender de mí, cómo puedo guiar, puedo mejorar, puedo orientar el aprendizaje, el conocimiento, no solamente a nivel intelectual, no solamente estamos hablando de conocimientos técnicos o de conocimientos, lo que se ha venido a conocer habitualmente como el conocimiento intelectual, sino todo lo demás, ¿no? La experiencia personal, la Claro. responsabilidad, la colaboración, la cooperación, el esfuerzo, cómo mejorar cada uno de los alumnos que yo tengo, cómo pueden sacar de ellos mismos lo mejor que ellos tienen. Vale, vale, estupendo, muy bien. Vale, claro, era más bien para saber un poco el por qué, ¿no? El objetivo Es final, vocacional, te aseguro que es vocacional, se el vive, te llena, objetivo, te lo que llena. pretendes conseguir, digamos, lo que pretendes conseguir o... Pues mejorar la sociedad a partir de la educación. Lo único que mejora la sociedad, lo único que lo mejora es una buena educación. Y yo creo en la educación y creo que una buena educación para todos y en las mismas condiciones y con la misma igualdad es la única solución. Buenos maestros es lo que debe necesitar una sociedad. Muy bien. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo organizas tu trabajo, tu día a día? Mira, ¿cómo lo organizo? Depende de los niveles que esté dando, se organiza de una manera o se organiza de otra. Los niveles más bajos tienen una organización mucho más práctica. La clase debe dividirse. Organizo las clases dividiéndolas en secuencias temporales cortas, una secuencia para explicar un proceso, una secuencia para organizar un trabajo, una secuencia para que ellos puedan trabajar. En los alumnos superiores esto evidentemente cambia. También depende del grupo de alumnos que tengo. Hay alumnos pues muy brillantes en un nivel superior, en un nivel de bachillerato, donde evidentemente puedes dar horas de conocimientos técnicos aplicados, dando prácticas cortas, pero dándole más tiempo a la parte de conocimiento, porque realmente ahí hay un material, digamos que hay una programación que te exige, pero siempre atendiendo tanto a los bajos como a los altos al grupo de alumnos que yo tengo. Puede haber alumnos que puedan seguir muy rápido y alumnos que no. Hay alumnos que necesitan tiempo para programar unidades didácticas para hacerlas. Necesitamos mucho más Pero, tiempo. es decir, no, pero yo a lo que me ¿A qué refiero, te para ser más refieres? concreto, es tú, por ejemplo, a la hora de organizar tu trabajo, porque claro, tú ya debes tener bastante experiencia, como nos has comentado Sí, antes, ¿no? sí. Entonces, lo que yo me vengo a referir es si tú Me preparo las clases. no si te preparas las clases, sino el cómo te preparas esas clases, cómo te las preparas a partir de qué esquemas
si tú ya sabes exactamente Hombre, lo que tiene que saber cada curso, si no lo sabes, si No, tienes a que veces recurrir lo a algún sé, tipo de recurso, a veces lo sé, porque si te es basas en un teórico. guío de texto, en un libro de textos y... Mira, me baso en el temario oficial, en un libro de texto que se pacta Y a en el partir de ahí instituto, supongo y a que... partir de ahí cada tema yo lo adapto. ¿Cómo organizo mi trabajo? Siempre me hago un esquema básico de los conocimientos básicos que un alumno debe saber, y de cada uno de esos conocimientos programo una serie de actividades. A partir de esas actividades secuencio cuánto tiempo y cuántos días voy a necesitar para cada una de ellas. Y entonces las voy aplicando en clase en función de las necesidades de mis alumnos. A veces yo secuencio una actividad que me parece que en media hora vamos a poderla trabajar y no, se nos alarga. O realmente Pero es una cuestión, es un trabajo como... no, quiero decirte ¿cómo te explico? Que tú misma decides, ¿no? Cómo hacerlo, No, cómo hacerlo. porque se pactan los conocimientos y las unidades y las bases, se pactan en las reuniones de profesores de la misma... Vale. Entonces, ahí junto se con el pacta, equipo, claro, allí vale. se pactan, y luego en tu clase, lo que haces es adaptarlo a los alumnos, pero esto el grupo de profesores pacta qué bases mínimas debes saber. No sé cómo explicarte, yo que soy de lengua, pues si unos alumnos deben saber, yo qué te sé decir, la composición de la estructura de las palabras, pues basamos que deben saber composición, derivación y parasíntesis, y cómo lo deben saber y qué actividades se deben hacer. Entonces, a partir de ahí, yo lo que hago es adaptarme al grupo de alumnos que yo tengo y al ritmo de aprendizaje de mis alumnos. Vale, muy bien. Sí, no, veo que es importante para ti, ¿no? Todo este tema de los alumnos, de seguir el ritmo que cada grupo pueda tener, ¿no? Entonces, sí, porque eso es lo básico. mejor que se puede, Eso es básico, no solo estamos en la escuela como para transmitir los conocimientos que tienen que aprender los alumnos, que los tienen que aprender, pero que al fin y al cabo estamos como más bien, ¿no? Según lo que yo puedo extraer. Pero nos debemos adaptar, cada alumno no es igual, y esto lo verás con el tiempo y lo verás cuando ejerzas. Cada alumno tiene sus particularidades. El sistema no permite adaptarnos a ello, pero nosotros debemos hacerlo, porque si no, no funciona. No podremos sacar lo mejor que podemos de nuestros alumnos. Evidentemente, de todos individualmente uno puede sacar de todos, pero que al final el trabajo es sacar lo mejor de cada alumno. No tanto como que voy a transmitir este conocimiento que me obligan que les transmita a ellos, sino que es más bien un trabajo de, bueno, en función del tipo de grupo, ayuda a mis alumnos de la mejor forma posible, pues para que aprendan, sí, las competencias que me marca, que tienen que saber, pero... Evidentemente. Hay que adaptarse y mirar a cada alumno que hay que hacer. Vale, la siguiente pregunta sería ¿qué te gustaría transmitir a tus alumnos? Ya te lo he dicho, me gustaría transmitirles conocimientos, evidentemente, porque son la base de su formación y para ellos es importante, y más como están las cosas hoy en día, formación, pero además de formación, evidentemente lo que me gusta transmitirles es esfuerzo, valores, actitudes, como el esfuerzo, como la exigencia, como la perfección, que lo hagan bien, que se esfuercen lo más que puedan, que mejoren por sí mismos y que vayan ellos mismos estén contentos en la medida de lo que puedan de todo aquello que van consiguiendo poquito a poco. Yo creo que eso para mí no tiene precio, a mí me paga todos los sinsabores que me puedan tener. Creo que muchas veces para un alumno un profesor es un referente básico en la vida y no siempre lo vamos a ser, pero a veces sí que es necesario que muchos de nuestros alumnos tengan esto, y yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Qué te gustaría cambiar del sistema educativo? Uy, muchas cosas, demasiadas. Quizá en una entrevista es complicado decirlas, pero mira, la más importante es del sistema la flexibilidad. Es decir, hoy en día tenemos un sistema educativo en el que tenemos unos programas y los alumnos y todos deben pasar por este programa, y esto va al revés. Es decir, deberíamos adaptar estos programas, y lo que intentamos hacer muchos profesores en clase, justamente lo contrario, adaptar esto a cada uno de los perfiles de alumnos que tenemos, darle a todos los alumnos las posibilidades y actitudes que cada uno de ellos pueda desarrollar. No hay pero eso no es cuestión de cada profesor que lo haga y también sea necesitamos responsable. que el sistema nos lo permita, es decir, que nos ¿Por qué permita, nos lo por ejemplo,
Es difícil porque es verdad que ahora hoy en día están intentando valorar mucho pues, las capacidades creativas de los alumnos, valorar todo el mundo tecnológico del alumno, valorar el tema de los proyectos, el tema de las nuevas maneras de enseñar. Pero sí que es verdad que todo esto se tiene que mejorar mucho, hay que estudiar mucho sobre ello. Los proyectos están muy bien, pero deben estar muy bien pensados y deben estar muy bien trabajados en grupo, en el equipo. Y yo creo que nosotros, el sistema educativo, tiene un fallo básico y fundamental, y es que al profesorado le cuesta trabajar en equipo. Y esto es muy importante hacerlo. Pero eso no es una cuestión tanto del sistema educativo, sino como una carencia que tienen... Pues probablemente sea una carencia. Probablemente es una carencia de yo nuestra estaba formación. preguntando más bien por quizá la flexibilidad esta lo que no... Tú quieres hablar de materias más que de capacidades materias, ¿no? Por ejemplo, yo haría más horas de matemáticas... No, del sistema educativo, que quizá la flexibilidad esta de no adaptar los proyectos a cada tipo de alumno y que tengamos que dar un proyecto a todos los alumnos, quizá ese proyecto se podría adaptar y quizá la propia responsabilidad del docente es adaptar ese proyecto a sus alumnos, y quizá lo que tú te refieres con lo que a ti te gustaría del cambio del sistema educativo es que quizá tuvierais o más apoyo o más tiempo quizá que te dedicaras en concreto a solo, por ejemplo, porque tú, por ejemplo, ¿a cuántas clases estás? Yo doy clase en segundo de la ESO, en cuarto de la ESO y en primero de la Claro, que quizá si te centraras solo en un grupo podrías sacar mucho, quizá podrías flexibilizar ese tipo de adaptación a la hora de o tampoco en secundaria esto es imposible porque somos especialistas, es diferente que en primaria, donde en primaria sí que el maestro está más horas con su alumno y puede dedicarse por tanto a un nivel pero en secundaria somos especialistas en una materia y por tanto lo que tenemos que hacer es estar aquella hora en aquella materia y tenemos que combinar más grupos y más niveles para poder llenar todas las horas que tenemos que ocupar en nuestro trabajo. ¿Y qué crees que se necesitaría? Pero es decir, ¿qué necesitarías? Muchos más recursos. Recursos de dinero, porque a veces queremos hacer un proyecto y no tenemos el dinero suficiente para poderlo hacer. Si yo quiero hacer un plan lector en mi instituto, necesito libros, necesito comprar libros. Y a lo mejor el instituto no tiene tanto libro para comprar. Las familias no pueden comprar tantos libros, quizá. Si yo quiero hacer un plan lector, quiero montar... No se puede hacer algún tipo de proyecto para recordación de dinero, no se puede... Es muy complicado. No se puede a través de las nuevas tecnologías, de los ebooks, se utilizan. Porque claro, me estás hablando de que realmente te gustaría que el sistema educativo se centrara también en ayudar muy bien, es decir, a enfocar en los proyectos o las competencias que tienen que saber los alumnos fueran para quiero decirte, necesitamos más formación. Pero claro, yo no lo veo como un fallo del sistema educativo, sino lo veo más bien como un fallo del profesorado. Claro, es decir, mi pregunta es en relación al sistema educativo. El sistema educativo. A nivel de que, mira, claro, porque me decías que había muchas cosas. Me decías que había muchas cosas que te gustaría cambiar. Los maestros. El primer tema del sistema educativo, los maestros. Sí. No todo el mundo se puede dedicar a ser maestro. Pero una vez pero una vez ya se dedican, es decir, y están dentro del sistema educativo. Pero no todo el mundo. Quizá lo que cambiaría sería una de las cosas que podrías cambiar del sistema educativo sería de que si hay personas que no valen o que si hicieran revisiones periódicas para que ese tipo de gente pues no siguiera trabajando. Eso sí que sería un cambio del sistema educativo. Lo demás. Yo creo que eso es fundamental, eso es básico. Bueno, porque en secundaria tenemos más la idea de las materias, de programaciones, de los temarios, más que del funcionamiento. Claro, que tú te ciñes a tu trabajo, haces tu materia y tampoco te planteas mucho en qué tendría que cambiar el sistema educativo. Nosotros queremos que nos cambien las programaciones, que nos dejen escoger lecturas, que nos dejen trabajar, que os permitan un poco más de libertad. Mayor libertad. Nos hacen flexibilidad. En la flexibilidad te refieres a que os dejen más libertad para decidir qué competencias vais a trabajar en cada curso. Claro, que nos digan, que os marquen unas competencias. De acuerdo. De acuerdo, vale. Divídelas como quieras. Lo entendimos, vale, perfecto. Vale, ¿qué opinas bueno, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Que sí que hace falta
faltan recursos y demás, Mucho la y con que los hay recortes, veces que los los proyectos recortes. los proyectos no se pueden llevar a cabo pues por falta de dinero, por falta de recursos. Pero, ¿qué piensas de toda esa falta de recursos? ¿Se puede adaptar cualquier Sí, cosa no, no, o se oye, puede o al final sí que hay falta de recursos? mira, ¿O cómo lo ves? los recortes han hecho mucho daño. Antes teníamos muchas más cosas. Yo que llevo tantos años, en la época realmente quizá de esplendor económico, quizá hasta fue un abuso de cosas que había, pero teníamos muchas ventajas. Por ejemplo, un alumno que necesitaba un refuerzo especial. Había profesores que podían dar este refuerzo especial, ahora no están. Estos alumnos, en un grupo clase general, estos alumnos se pierden y no hay manera de recuperarlos porque no tiene suficiente dinero ni recursos para atrapar a este alumno en grupos más pequeños, en grupos más reducidos. El equipo docente Pero no se puede no, organizar porque ha para... habido recortes de profesorado y no hay profesores suficientes. Vale. Con lo cual el recorte de profesorado ha sido Vale, brutal. vale. Y en esto ha sido una cosa bárbara. Sobre todo la falta de recursos se refiere más bien en De profesorado, Luego, además, no tanto como en recursos materiales. también hay recursos económicos cortados en los institutos, con lo cual cuando tú querías pagar una actividad que necesitaba un monitor, a lo mejor tenías dinero para pagar un monitor, ahora ya no lo tienes, con lo cual a lo mejor esa actividad no se puede hacer porque nosotros no tenemos suficiente gente como para poderlo hacer. Tampoco hay suficiente voluntariado, al menos aquí en Barcelona. Esto yo no sé fuera, pero aquí funciona. Los recortes han hecho daño, han hecho mucho daño, y entonces realmente la falta de recursos con las demandas de la tipología de alumnado que cada vez es mayor, con alumnado cada vez con mayores complejidades, que además esto aumenta día a día con más enfermedades mentales, con mayores problemas de adaptación social, pues realmente se ha notado mucho. Y hacemos lo que podemos, y yo creo que como en sanidad hemos salido muy bien, hemos sorteado muy bien esta crisis y hemos hecho cosas sin tener dinero, pero ayudaría mucho, sobre todo a nivel de gestión de profesorado, de mayor recurso de profesorado, para todo, sobre todo a todo aquel alumno que le cuesta. Vale, ¿el hecho de realizar salidas escolares lo valoras de forma positiva? Sí, ¿Crees mucho, que ayuda mucho. al alumnado? Sí, mucho. El ¿Crees que es una pérdida de tiempo? No, hombre, no, si son buenas salidas, a ver, si son buenas salidas y están bien pensadas, si son salidas, no, son absolutamente... No diría necesarias. ¿Se aprende más, se aprende menos, se aprende de la misma forma? No, se aprende otras cosas y de otra manera. Y el aprendizaje está cada día y en cada momento, con lo cual, no, me parece. ¿Y cómo os organizáis para realizar una salida escolar? Pues nada, nosotros buscamos a partir de todos los recursos que sabemos que hay, valoramos aquellas en equipo de profesoradas que mejor se adaptan a nuestro alumnado, a nuestro perfil y a nuestro temario. Y a partir de ahí las organizamos, el equipo directivo organiza pues también el tipo de profesorado que tiene que acompañar, el que no, si tenemos que salir, si no tenemos que salir, si hay que dormir fuera, si no hay que dormir fuera, pues se organiza a nivel de gestión administrativa y punto. Se pide a los padres el permiso, el dinero a veces si hay que pagarla o no hay que pagarla, y ya está. Pero las salidas son muy beneficiosas, porque no solamente se aprende, sino que se convive, y esto también es un aprendizaje. ¿Crees que necesitarías más ayuda para realizar tu trabajo? Pero esta es una pregunta que quizá puede quedar... no se puede entender. Quizá. Yo creo que quizá más formación. No, pero por eso mismo, no ayuda en ese sentido, sino ayuda que quizá... hay veces que no puedes resolver según qué tipos de problemas, hay veces que quizá bueno, yo no he tenido, te ves en falta gracias a Dios, no he tenido este problema. Realmente, si tú conectas con el alumnado, aunque tengas problemas, normalmente puedes solucionarlos bien. Si no, normalmente los equipos directivos y el grupo de profesorado que hay en un instituto hace piña y ayuda. Yo creo que a este nivel todos los centros funcionan colectivamente, y cuando hay un problema se suele ayudar en grupo. Claro, pero me refiero quizá para tus clases de lengua en concreto. Es decir, supongo que cuando empezaste tampoco cuando empecé necesitaba mucha ayuda del equipo de profes, pero te ayudan. Te ayudan, tú pediste esa ayuda, te la dieron, y ahora no te ves en falta. Ahora quizá. ayudo muchas ahora veces. Ayudas, ¿no? Es un nuevo, trabajo, claro, vale. La experiencia permite ayudar mucho a los demás. Cuando empiezas, necesitas. Cuando estás terminando, pues realmente puedes ayudar mucho. La experiencia es muy importante en este trabajo. ¿Eres partidaria o crees que deberías de resolver todos los problemas que tienen los alumnos? ¿Todos? Todos los problemas que tienen los Mira, alumnos, eso es o
te afecta en el caso de que quizá no puedas resolverlos, a qué Mira. acudes, si por ejemplo te ves con la responsabilidad quizá de solucionar un problema o te ves quizá con la necesidad de, de que no puedes Mira, solucionar un problema a lo y te ves con la largo- necesidad de intentar superar la situación, ¿no? Mira, a lo largo de mis años he tenido problemas de muchos tipos que he querido solucionar de mis alumnos. A veces los problemas, digamos, de rendimiento escolar. Estos de rendimiento escolar tú puedes poner mucha ayuda, pero realmente todo no lo vas a poder hacer, ¿vale? Muchas veces necesitas la ayuda de la familia, los recursos que la familia pueda tener, los recursos sociales que pueda haber, y ahí te puedes sentir más o menos premiada. Donde es más doloroso para un profesor es intentar ayudar en los problemas que a veces son personales de los alumnos. Y muchas veces lo hacemos todo. A veces surte en efecto positivo, y ayudas. A veces no puedes. Y la verdad es que esto, aceptar que no puedes arreglarlos todos, que puedes arreglar algo y que a veces puedes y a veces no vas a poder, esto cuesta mucho aceptarlo. Me ha costado muchos años aceptar y reconocer. ¿Y a qué acudes? ¿Qué es lo que piensas en el momento de que Pues te mira, pasa? yo acudo a todo, acudo si es necesario servicios sociales a servicios sociales, si es necesario a la familia, si es una cuestión de dirección a dirección, si hay que ir al departamento de educación, pues se va al departamento de educación, se recurre a lo que tienes, al EAP, a los gabinetes de psicopedagógicos, pero no siempre es toda respuesta, porque al final hay una familia detrás y muchas veces esta familia tampoco permite y entonces esto es difícil. Hay un momento en el que ya entras dentro del terreno personal en el que tú ya no puedes entrar. ¿Qué tipo de problemas, por ejemplo, crees que son responsabilidad tuya solucionar y cuáles, por ejemplo, no? Porque los que no sí que me los has comentado, pero por ejemplo... Los no te has... míos, un alumno Exacto. que no entienda, por ejemplo, que no entienda y que yo esté avanzando como una loca y él no entienda, mi obligación es parar. Mi obligación es parar. Es parar y buscar qué recursos puedo hacer con este niño para que este niño pueda ir siguiendo mínimamente la explicación, porque el niño necesita una atención. Ese tipo de problemas, no tampoco problemas de tipo emocional, no problemas de tipo de carácter, no problemas de comportamiento en la clase. Hombre, estos también, los Quiero de decirte, comportamiento de clase evidentemente son mi problema. pero quizá esos problemas que gestionarlos. hay en clase existen porque quizá el propio alumno Ahí, tiene algún tipo de problema esos, personal. ahí. Entonces, en esos casos son en los que me refiero, ¿no? Entonces, ahí a veces por funciona, eso me pero refiero a que no. acudes, cómo solucionas quizá ese tipo de conflictos, ese tipo de... Mira, los conflictos de clase, lo mejor es hablarlo con el alumno primero, individualmente. Lo mejor es coger al alumno, hablar con él en privado después de un día que haya habido algún conflicto en clase y intentar con el alumno pactar unos mínimos, tratarlo con mucha educación y que él vea que lo respetas, aunque él haya faltado al respeto. Pero siendo muy firme y muy riguroso. Él tiene que saber que hay unos límites. Esto a veces cuesta, porque a veces los límites los alumnos no los tienen, pero sí los van aceptando, van viendo que hay un límite, que tú no vas. Si hay respeto y cariño y ellos ven que te preocupas de verdad, pero que no les vas a permitir cualquier cosa, eso funciona. Si no funciona, equipo directivo y planteas el problema. Aquí hay un alumno que pasa esto y esto, hay que hablar con la familia, hay que hablar con el tutor de la clase, hay que hablar con la familia y hay que hablar con el equipo directivo. Y todo el mundo se tiene que poner para que este niño, porque normalmente el problema que tiene contigo lo tiene con todos los demás profesores. Entonces hay que ver qué hacer. Y el equipo de profesores tiene que sentar unos mínimos y unas bases claras para que este alumno pueda tener estos límites. ¿Vale? Y en las evaluaciones, en las reuniones de evaluación, en las reuniones de equipo docente, en estas reuniones en las que hablamos de los alumnos y valoramos su seguimiento, ahí hay que sentar las bases de estos alumnos. Y lo debemos hacer entre todos. Los otros problemas, los de gestión de mi clase, son mi problema y lo tendré que hacer atendiendo individualmente. A veces no se puede, a veces se te pasa y eso es un error. Pero cuando tienes 35 alumnos claro, en una tomar clase, decisiones en el momento apropiado también. Bueno, se va aprendiendo, con la edad aunque también sea... uno va Claro. aprendiendo, va teniendo más estrategias, más gestiones, lo ve antes, Claro. Es más fácil. Claro, vale. Que cuando empiezas pues no lo ves. Cuando lo empiezas lo difícil es ver hasta qué haces tú. ¿Crees que es importante asistir a reuniones de mejora Sí. en la calidad de los servicios? Quiero decirte, no solo reuniones de equipos directivos, del equipo docente, sino más bien en la calidad del servicio, más bien una reunión en reuniones fuera del centro escolar o
o dentro también, dentro Pero para hablar del de, por equipo ejemplo, docente, de la mejora en la calidad del servicio, es decir, en la mejora, en que no cada año vamos a hacer lo mismo, sino en que cómo podemos mejorar la calidad del servicio que estamos ofreciendo y cómo podemos hacerlo. Sí, claro que son importantísimas. Ahora bien, son importantísimas. Es importante que todo el mundo participe, pero si están bien organizadas. Si son terapias de grupo, no. Deben ser de verdad enfocadas y muy claras y muy bien organizadas, sabiendo qué es lo que tenemos y a dónde vamos. Si están bien organizadas, bien pensadas, entonces sí. Son terapias de grupo para ver y perder el tiempo, no. Claro, no, Pero eso si es están bien responsabilidad, organizadas, eso es sí. responsabilidad, supongo, del equipo directivo de poder organizar Pero esa como reunión. yo he tenido de todo, pues ya te lo digo. Ya, vale. Hay de todo. Entonces Bueno. son importantes cuando están bien. Vale. Si no, no. Vale. Muy bien, pues nada más. Te agradezco tu atención, tu paciencia y tus explicaciones que... Vale, pues muchas gracias y venga, y mucha suerte con el trabajo. Gracias.